Aunque no es fácil a veces seguir y hay momentos que pareces morir, más adelante con muchos ánimos hay que vencer. Hay alegría y baile espiritual, rostros nuevos que se unen también, levantando nuestras manos clamamos su regreso triunfal. Los hermanos y hermanas se unen con los jóvenes y niños también, y aplaudiendo cantamos juntos a una voz. El cántico de la redención, nuestro grito de la libertad, la persona más importante está por llegar. La impaciencia culmina la espera, todos quieren estar junto a él, mirar su rostro, sentirle y palparle tal como es él. Por eso decimos Cristo, bienvenido Cristo, ábranse las puertas que entrará el Rey del universo. Cristo, bienvenido Cristo, mi corazón, mi vida entrego a ti, a mi supremo Rey. Dígalo conmigo. Cristo, bienvenido Cristo, ábranse las puertas que entrará el Rey del universo. Cristo, bienvenido Cristo, mi corazón, mi vida entrego a ti, oh mi supremo Rey. Vamos juntos. Cristo, bienvenido Cristo, 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 bienvenido Cristo, Cristo, bienvenido Cristo. Aleluya. Dios les bendiga. Yo les saludo en el nombre que es sobre todo el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a nos poner en pie, por favor, en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 10. Vamos a empezar con el versículo 17. En esta mañana usted oirá tal vez cosas que usted nunca ha oído antes. Y yo quiero que usted preste mucha atención. Abra tu corazón, abra tu espíritu para lo que usted va a oír en esta mañana. Saludo a los ministros en la plataforma, los que están ministrando en la música. El Espíritu de Dios está aquí en esta mañana. Y en esta mañana lo vamos a compartir el proyecto, Operación Contacto del bloque comunista. Lo que hicimos tras la cortina de hierro, no solamente en la Unión Soviética en 85, pero en todos los países tras la cortina de hierro, la operación Contacto, la estrategia para el envío de Biblias tras la cortina de hierro. Eso fue antes de que el muro de Berlín se cayera, antes de la perestroika del Glasnost. Eso fue cuando el comunismo todavía era extremadamente cerrado. Y en esta mañana abra tu corazón, abra tu espíritu para oír lo que Dios va a decir. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces, Mateo capítulo 10, vamos a empezar con el versículo 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregaren, no os preocupéis, porque como lo que habéis de hablar, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre que es sobre todo el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que tú nos hables en nuestras vidas con poder y con autoridad, porque sabemos que tú estás aquí en esta mañana. Te damos gracias, honra y alabanza por estarmos aquí en el Pico Rivera Sports Arena, la arena deportiva de Pico Rivera. Te agradecemos porque hay sol en esta mañana. La lluvia se ha parado y tú has glorificado tu nombre para que todos lo podamos estar aquí.
Te pedimos que tú nos hables con poder y hables con autoridad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Podéis sentar, por favor. En esta mañana hemos traído nuestros videos, cassettes y nuestros audios, cassettes. El libro mío, Principio, Fin y Eternidad, de la escatología, que es el estudio del fin del mundo y del mundo sin fin, de las profecías y su cumplimiento, todavía no está listo. Pero he traído a los 19, a la serie, los 19 audios y los videos para compartir con ustedes. Rápidamente, solo voy a decir el título. El primero se llama el valor eterno de la profecía. El segundo, el eterno pasado y el pasado eterno en la escatología. Hay dos eternidades, la eternidad pasada y la eternidad futura. Salmo 90 dice, de eternidad hasta eternidad tú eres Dios. A la eternidad antes de Génesis 1:1 y a la eternidad después de Apocalipsis capítulo 22. El tercero se llama la recreación divina al estado original. Génesis 1 no es la creación, pero es la recreación. El cuarto se llama el mundo preadámico y su generación. Las naciones que estuvieron aquí antes de Adán y que fueron destruidas por el diluvio de Lucifer. El quinto, creación y no evolución. El sexto, las 7 dispensaciones bíblicas. El séptimo, la tierra, su principio, fin y redención. El octavo, profecías y señales sobre la segunda venida de Cristo. El nono, la segunda venida de Cristo y sus 2 etapas. Primero Él vendrá ahora para llevar la iglesia y subiremos con Él. Después Él regresará después de la gran tribulación, de los 7 años, de 3 años y medio, 42 meses del anticristo, 42 meses, 1260 días de los 2 testigos en la gran tribulación. Volverá con su iglesia, afirmará sus pies en el monte de los olivos. Entonces el monte se apartará en 2. Entonces destruirán los enemigos de Israel en el milenio, antes del milenio, en la batalla de Armagedón, y entraremos en el milenio con Él. Son una venida sola, pero en 2 etapas. El décimo, el rapto de la iglesia y su desarrollo escatológico. El 11º, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. El 12º, la gran tribulación y el juicio de las naciones. El 13º, el anticristo, su advenimiento, su obra y su destrucción. 14º, Israel, su tragedia, restauración y triunfo. Y acabamos de ver las noticias que Irak perdió la guerra e Israel la ganó sin haber peleado. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Israel ha ganado la guerra y ha destruido a uno de los peores de sus enemigos sin aún entrar en la guerra. 15º, el milenio, su gobierno, reinado y adoración. 16º, el juicio final del gran trono blanco. El 17º, el misterio del infierno y del lago de fuego. 18º, la muerte y su destrucción final. Y el 19º, eternidad, nuevo cielo, nueva tierra y la nueva Jerusalén. Es toda la Biblia en 19 tomos. Los videos cassettes, no hay los audios, pero solamente los videos. El primero se llama Cómo ser un misionero. Y relato experiencias cuando fui misionero en el norte de África, Europa y el Japón. El segundo, cómo tener una intimidad con Dios. El tercero, la lucha espiritual. El cuarto, el poder de la palabra de Dios. En esta mañana usted va a oír lo que encontramos tras la cortina de hierro. Iglesias enteras en un ejemplar de la palabra de Dios. Y en China, en Beijing, que para cada Biblia hay 65 iglesias. Una Biblia sola para ser compartida en 65 iglesias. El quinto, el poder del ayuno. El sexto, Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. El séptimo, necesitamos un avivamiento hoy. El octavo, fe, la base para una vida victoriosa. El nono, la iglesia fiel y verdadera. El 10º, la intercesión que prevalece. El 11º, el discipulado radical, completo y verdadero. Y el 12º es una pregunta: ¿qué impide el llamado de Dios a tu vida? Y de los audios cassettes, para terminar, el primero se llama la educación familiar y la crisis del hogar. El segundo, misiones para la década de los 90. El tercero, la destrucción de la iglesia, y habla exactamente lo que hicimos tras la cortina de hierro en 85. El cuarto, el precio del avivamiento, predicado en Zurich, en Suiza. El quinto está en inglés y español. Does God have a plan for your future? ¿Tendrá Dios un plan para tu futuro? De la convención de la juventud de las asambleas de Dios en Washington D.C., de Miracle Faith Center Stadium. El séptimo, los ojos físicos y los ojos espirituales. El octavo, habrá algo imposible para Dios. El nono, la perfecta voluntad de Dios. El 10º, la plenitud del Espíritu. El 11º, venid a mí y yo os haré descansar. El 12º, el amor, el gran mandamiento. Y el 13º, el poder
de Cristo sobre los demonios. Abra tu corazón y abra tu espíritu para lo que Dios irá a decir a usted en esta mañana. La Operación Contacto fue un proyecto de Josué Idiom Ministries con otras organizaciones tras la cortina de hierro y en Europa y aquí en los Estados Unidos. Estas organizaciones trabajaron junto con nuestro ministerio para llevar a cabo este proyecto. Se llevaría a cabo y fue llevado a cabo en el verano de 1985. Sería un viaje de reconocimiento, de contacto, de estrategia para un futuro contrabando de Biblias detrás de la cortina de hierro de los países comunistas del bloque oriental, de Europa y de la Unión Soviética. Este proyecto fue uno de los proyectos más excitantes que yo personalmente ya he participado. Tomaría 27 días en el total del proyecto, siendo 15 días de estos en los países comunistas. El restante sería en otros países. El restante de los 12 días de este proyecto sería para contactos, oración y estrategia en países europeos y de Asia Occidental, si todo corriera bien. Todo corrió bien hasta cuando yo fui a salir de la Unión Soviética. Después de ese proyecto, cuando regresé a los Estados Unidos, entonces fundamos el Ministerio Eslavo de Josué Idiom Ministries, que es un puente vital entre el mundo libre y el mundo que vive bajo la persecución y el dominio comunista en los países del mundo socialista. El primer país de este proyecto que lo visitamos fue España. Yo había regresado a España por la cuarta vez, había sido misionero allí. Fue un tiempo de espera y de oración. Estaba un tanto reluctante en algunas cosas que iban a pasar. Llegamos el 26 de junio de 1985 a Madrid. Las fechas del arribo en cada país no serán dadas específicamente al arribo en cada nación por motivos de seguridad, porque todavía no confiamos en la Unión Soviética, ¿no es así? Todo lo que hicimos tras la cortina de hierro fue algo que estaba en el corazón de Dios. Fue un proyecto difícil. Empezó cuando yo llegué en Ámsterdam, en Holanda, para hacer una escala que había hecho en Vancouver, en el Canadá. Cuando llegué en Holanda, mis maletas se perdieron. Al invés de mis maletas ir a España, mis maletas fueron a Amman, Jordania. Y ahí había empezado todo el problema. Me quedé sin las maletas. El proyecto traía conmigo, pero el problema ya había empezado al arribo a Europa, en Ámsterdam. Me quedé 3-4 días en Madrid sin las maletas, esperando los otros contactos. Porque en todos los proyectos donde Dios está en el asunto, siempre hay problemas. Es la prueba de que Dios está en el asunto. Aunque hay problemas y aunque hay una serie de controversias, pero Dios abre las puertas, porque cuando usted está en el centro de la voluntad de Dios, Dios mueve cielo, tierra e infierno para que su nombre sea glorificado. Y esto fue exactamente lo que había empezado a suceder ahí. Después de orar y de esperar en España, viajé de tren hasta Francia. Y ahí mantuvimos solamente de pasada en París algunos contactos, algunos pormenores. Y llegamos en segundo lugar en el segundo país llave, que es Suiza. Ahí yo participé de la Conferencia Mundial de los Pentecostales en Zúrich. Y ahí sacamos las visas en Bern. Las visas, la primera vez nos habían rechazado las visas para ir a la Unión Soviética porque no había un propósito específico. Ellos me habían dicho que no había un propósito, entonces yo entré como turista. Después de ahí, de Suiza, fuimos a Milano, en Italia, y solamente cruzamos, y en el tren había una expectativa, había algo que estaba aquí adentro, cerrado adentro de mi pecho, mucha ansiedad, mucho nerviosismo de verdad, para entrar en el siguiente país, que sería el primer país socialista del bloque comunista europeo. Cuando usted entra en un país comunista es distinto que como usted entra en Pico Rivera o Los Ángeles, California.
Cuando usted llega en la frontera con un país comunista, entonces antes de la perestroika, usted temblaba, usted sudaba frío, usted empezaba a algunas palabras a trabarse en su boca, porque ellos tienen la autoridad en dejar a usted libre o dejar que usted preso, o matar a usted o dejar que usted pueda vivir. Cuando estaba allí en la frontera en Trieste, entre Italia y Yugoslavia, mi corazón batía demasiadamente rápido, había mucha expectativa si todo iba a dar cierto, si los contactos con los otros ministros y los otros compañeros que me estaba esperando en Yugoslavia, si todo iba a ser de acuerdo a la cautela o la destreza, a la sabiduría que habíamos planeado. Y cuando llegamos en Trieste, en la frontera, todo estaba bien. Pasé sin ningún problema. Cuando llegué en Belgrado, que es la capital de Yugoslavia, ahí yo tenía que actuar como un turista en el hotel. Una de las mayores batallas espirituales de mi vida en oración fue en el hotel en Belgrado, la capital en Yugoslavia. De las 11 de la noche a las 5 de la mañana intercedí, porque había una lucha espiritual tan grande que yo no podía dormir, solamente mezclado con ansiedad, mezclado con una serie de cosas que podrían pasar. Y en aquella noche una pelea incansable para una posición espiritual que teníamos que tomar antes de entrar definitivamente en la Unión Soviética. Tal vez si yo hubiera entrado de vez en la Unión Soviética, no había tenido la experiencia de haber pasado en esos países primero. Pero pasé primero por los países tras la cortina de hierro del bloque oriental. Contactamos muchos contactos que yo no puedo revelar a usted por motivos de seguridad, pero yo le voy a decir a usted una cosa. Esta noche, la batalla de la intercesión que tuve en este cuarto, tomamos posesión. Hasta que a las 5 de la mañana Dios me dijo, está hecho. Tomaste la llave de la autoridad para entrar, está hecho. Até en las rodillas todo espíritu, todo demonio, con toda controversia, toda obra que nos podía impedir. En el otro día, entonces, los primeros contactos en el primer país comunista con ministros, organizaciones. No te puedo dar ninguna dirección, ningún nombre, ningún motivo para que yo le pueda dar a usted, porque no puede ser revelado. Estuve ahí 2 días completos en Yugoslavia. Después que todo terminé, abordé el tren, corrí el tren y me fui al próximo país, al cuarto país, Grecia. Yo no podía ir país tras país comunista, porque ellos se iban a dar cuenta. La KGB es una policía muy bien dotada de posibilidades para sorprender a usted. En vez de yo ir país comunista, yo entraba y salía de países libres para despistar a la KGB. La única vez que no lo pude hacer fue cuando ya estaba en la Unión Soviética, porque ya era terreno de ellos en UE. Cuando llegué en Grecia, el cuarto país, no fui a Bulgaria desde allí. Para no ser sospechoso, decidí cambiar de itinerario y buscar países neutros, porque de país comunista, como yo te dije, preguntas, problemas. En Tesalónica, cuando yo pasé con el tren, ahí donde estuvo el apóstol Pablo, donde le envió la carta a Tesalónica, en Corinto, entonces llegamos en la capital. Era ya el entardecer en Grecia. En mi hotel, los primeros contactos con la iglesia ortodoxa griega. Después fui en el Areópago, donde predicó Pablo, en el Partenón, en la Acrópolis, donde Sócrates enseñaba. Y ahí fuimos la iglesia de los apóstoles, donde estuvo Pablo, Barnabé y todos los otros apóstoles que habían estado allí. En Grecia tuvimos mucha experiencia. Grecia era la puerta para los países comunistas, del sur para el norte. Tuvimos muchísimas experiencias, participé de muchas conferencias, hicimos contactos importantísimos que hasta hoy lo han perdurado, y tuvimos muchas experiencias allí. De ahí, al invés de yo ir al tren, que ya la tarjeta del tren ya estaba toda llena de estampilla para despistar una vez más cualquier cosa sospechosa, corrí el avión de Grecia y viajé desde Atenas hasta Estambul, en Turquía. Yo tenía que participar de una conferencia del Islam en Asia, en Estambul, en Turquía, y tomé el avión. A llegar en mi hotel,
oración, intercesión. Fui a Mezquita Azul de Blue Mosque, que es la mayor mezquita del mundo. Ahí yo miré 50,000 musulmanes doblarse delante de Alá. De ahí hicimos evangelismo personal en las calles, en las plazas. Un muchacho adentro del autobús se convirtió al Señor. Hicimos contacto con musulmanes y con cristianos occidentales que trabajan allí, con misioneros que trabajan allí. Y había la expectativa para que yo entrara en el segundo país comunista. Entonces corrí el tren, ya no corrí el avión, corrí el tren lejísimos de Turquía a Bulgaria. Se tiene que cruzar toda Asia y la mitad de Europa para entrar en Europa Oriental. Y el sexto país, entonces llegué a Bulgaria, en Sofía, la capital. Bulgaria entonces, 1985, no era tan demasiadamente cerrada como era antes en el pasado, en la década de 70, algo así. De ahí hice solamente un contacto debido a la falta de tiempo, que yo me iba a quedar solamente un día. Llegué al amanecer y dejé mis maletas en la estación del tren para regresar a las 11:50 de la noche para ir al próximo país. Ahí tuve experiencias en hablar con líderes del gobierno, solamente en el poco espacio que tuve ahí, una visita de como unas 18 horas. De ahí hablé a líderes del gobierno búlgaro que estaban allí, y de ahí entonces entré al séptimo país, y el país más difícil, con excepción de la Unión Soviética, que ya había participado antes, Rumanía, Bucarest. Cuando llegué a la capital, usted sabe que el sistema de Ceausescu era demasiadamente difícil. Había muchos ministros que estaban en la cárcel, muchos ministros que estaban en prisión. Ahí yo hice algunos contactos con la iglesia bautista, la iglesia reformada y las iglesias que trabajan con el ministerio underground, las iglesias que trabajan con la operación tras la cortina de hierro de la iglesia perseguida, la iglesia subterránea, la iglesia verdadera. Uno de los países más vigilados y cerrados era entonces Rumanía. Con mucha dificultad mantuve contactos allí con líderes que habían estado presos. Conocí un pastor que había estado allí en una prisión 18 años y medio. Nunca le habían dado a él permiso para predicar, nunca le había dado a él ninguna posibilidad para predicar. Conocí un pastor allí en Rumanía que era originario de Checoslovaquia, que él predicó un año con un versículo de la Biblia solamente. Él predicó un año en el púlpito de su iglesia con un versículo solamente que él tenía, que alguien le había traído. Y cada vez que él predicaba el mismo versículo, que aparentaba ser el mismo sermón, Dios le daba una nueva revelación en el mismo versículo que él estaba predicando. Para que usted vea que la palabra es viva, nueva y poderosa a cada día. Los contactos ahí en Rumanía fueron interrumpidos debido que alguien, yo noté que empezó a seguirme allí. Realmente él trabajaba para la KGB, era un maestro de la universidad. Nada salió como planeado allí. Dios estaba en el asunto que yo hablara a este hombre, que él era del gobierno. Él me llevó a su casa, y cuando estábamos en su casa, a la medida que yo estaba caminando a la calle, Dios me dijo: no hay ningún problema, tú puedes ir con él. Yo sabía que él era de la KGB cuando él estaba adentro de su casa. Cuando él estaba allí sentado en la mesa, él sabía exactamente quién era yo. Él dijo que yo estaba en sus manos. Entonces él cerró las cortinas, cerró las puertas, y una lágrima de él empezó a caer desde sus ojos, y él corrió con una mano bajo la mesa, una Biblia vieja y toda llena de polvo, y él la puso en la mesa, y él dijo: yo soy maestro de leninismo, marxismo, y yo enseño en esa universidad por muchos y muchos años. Y él puso la mano sobre la Biblia y empezó a llorar, y dijo: pero yo sé que esta palabra es la verdad. Yo sé que esta palabra es la verdad. Aunque yo enseño el ateísmo, el marxismo, el leninismo, yo sé que esta palabra es la verdad. Y su esposa vino, se sentó en la mesa, derramaba lágrimas igual, y él tocó con su mano en mi hombro y dijo: ve, adelante en todo lo que tú estás haciendo, no te vamos a reportar, no te vamos a hacer absolutamente nada.
Dios me probó que no había nada salido igual como yo había planeado. ¿Para qué? Para enseñarme a mí que aún en el gobierno comunista Dios tiene gente que lo alaba y gente que lo conoce y gente que lo adora. Bendito sea el nombre del Señor. No pueden ser cristianos normales porque se lo van a poner en una cárcel o se lo van a fusilar, pero Dios te enseña que en todas las partes del mundo hay un pueblo que le alaba y hay un pueblo que le conoce el nombre del Señor Jesucristo. De ahí yo estaba muy cerca para ir a Odessa, en Ucrania, pero no dio nada cierto porque este hombre me acompañó hasta la estación, pero yo realmente me guardaba de él y tenía reservas aún todo lo que él me había dicho, porque él me preguntó lo que yo iba a hacer después. No se lo dije a él porque yo realmente no sabía quién él era. Anyway, yo no le podía decir todo lo que íbamos a hacer porque yo no sabía realmente quién él era. De ahí, de Rumanía, corrí el tren, tomé el tren, fui al octavo país, Hungría, un otro país cerrado, comunista, demasiadamente difícil. De ahí pasamos a 2 millas de la frontera con la Unión Soviética. Me acuerdo una mañana que el guardia del tren que puncha los tiquecitos me dijo: hey usted, levántese. You are in Russia. Russian. Estás en Rusia. Yo dije, mamma mía. Ya he llegado en Rusia, pero no he pasado todavía la frontera. Pero estaba a 2 millas de la frontera con Hungría. Mi intención era llegar a Budapest. Crucé solamente en tránsito para arriba al 9º país, Checoslovaquia, a la ciudad de Bratislava. Pasé solamente en tránsito con algunos contactos dentro del tren, algunos pastores que nos encontramos aún mismo dentro del tren, y llegué al 10º país, Polonia, en la capital, Varsovia. Polonia en este tiempo estaba enfrentando demasiadamente problemas políticos. Estaba enfrentando la nación, el partido de Solidaridad, y estaba a punto de un colapso político, y la iglesia espiritualmente estaba fuerte. Una pieza importantísima fue la iglesia en Polonia para contactos a las iglesias bautistas y reformadas en este país. Estaban en la frontera de Polonia chequeando a todo el mundo, chequeando a todo lo que usted traía, a todo lo que usted decía. Estaba chequeando absolutamente todo, las visas que estaban en el pasaporte. Le hacía muchas preguntas, pero como yo tenía un visto de turista, no había ningún problema. De ahí pasé en tren, y después entonces de 12 días, exactamente como había planeado, llegamos al 11º país en la Unión Soviética. Yo no puedo hablar a usted, o yo no puedo declarar a usted todo lo que hicimos allí. Yo no puedo decir a usted cómo es que yo me sentía ahí adentro, cómo es que yo me sentía en la frontera. Era una nueva experiencia. Yo sabía que yo podía entrar, pero tal vez yo no podía salir. Yo sabía que estaba en las manos de Dios. Y yo sabía que todo debería ser hecho de acuerdo a lo que Él había puesto en nuestro corazón. Dios me había dado una palabra en Yugoslavia que todo iba a salir bien. Y realmente hasta ahí todo había salido bien. Hay 2 tipos de iglesia en la Unión Soviética, y yo quiero que usted sepa. Primero hay la iglesia registrada con el gobierno, la iglesia oficial. La iglesia que el gobierno tiene el control sobre ella. Cuando van ministros a predicar allí, cuando Billy Graham fue allí, yo creo, en la Unión Soviética, Leonid Brezhnev leyó sus sermones y puso el sello del Partido Comunista Socialista para que él pudiera hablar. Usted tiene que pasar por una serie de chequeos, de burocracia de la Unión Soviética. Él pudo predicar en toda la nación, pero tenía que pasar antes por el Partido Comunista. Como yo no había sido invitado por el gobierno y estaba como turista, entonces yo podía decir lo que yo quería. Pero claro, tuve que arcar con las consecuencias, ¿no? Ahí en la Unión Soviética hay la segunda iglesia, la iglesia verdadera. La iglesia tras la cortina de hierro, la iglesia subterránea, la iglesia underground, la iglesia que es perseguida, la iglesia de verdad, que esta iglesia, la iglesia que no es registrada con el gobierno, que no se han comprometido con el gobierno, la iglesia que realmente predica la verdad, la iglesia que realmente está en el seno de voluntad de Dios. ¿Sabe cuántos cristianos, hermanos tuyos y míos hay? 55 millones
de creyentes nacidos de nuevo tras la cortina de hierro. Alabado sea el nombre de Jesús. 55 millones de creyentes en la Unión Soviética. Eso Dios nos enseña a nosotros, que donde hay dolor, donde hay necesidad y donde hay realmente persecución, ahí está el poder y la autoridad de Cristo. Las 4 ciudades que yo debería hacer contactos era: primera ciudad, Minsk. Después que pasé de la frontera, obtuvimos contactos allí. Trabajamos con 2 iglesias específicas, con 3 ministros específicos. Después fuimos a Kiev, en Ucrania, y de ahí fui a Moscú. Cuando yo estaba en Moscú, tal vez usted ya ha oído esto, yo estaba delante de la tumba de Lenin, en la Plaza Roja, en el Kremlin. Ahí están los restos de Lenin, y está escrito en una serie de idiomas, en letras de oro, y está escrito: para él, Lenin, que fue el mayor líder de todos los tiempos. Para él, Lenin, que fue el creador de una nueva sociedad soviética. Para él, Lenin, que fue el padre del nuevo socialismo soviético. Y yo estaba ahí en el Museo del Ateísmo, donde está al lado los restos de Lenin, en un mausoleo, embalsamados. Y el Espíritu de Dios vino sobre mí, me habló a mí y me dijo para que yo comparara bien esta palabrita: Él fue y Él fue. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre mí y dijo: compare con la palabra de Dios, compare con mi palabra. Cuán distinto es de aquel nazareno que no dijo Él fue, él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el pan de la vida. Yo soy el último y el primero. Yo soy el Rey de Reyes. Yo soy el Señor de Señores. Yo soy. Esa es la gran diferencia. Ellos fueran, pero Él es y siempre será el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, el único Dios, el verdadero Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. De ahí de Moscú fui a Leningrado. Al terminar saldría yo por el puerto de Narva, en el norte de la Unión Soviética. Correría un barco en el Golfo de Finlandia, por el mar Báltico, e iría a Copenhague, a Dinamarca, por barco. Ni tren ni avión. Pero esto no fue así. Después de todo terminado, con planes ya establecidos para el regreso y posteriormente el envío de Biblias a puntos estratégicos, decidí no ir a Leningrado. Decidí no ir. Había algo adentro de mí, había una inquietud. Decidí no ir. Leningrado era la 4ª ciudad, pero no ir. Había otros contactos que ya estaban ahí, pero no fui. Estaba cansado, había mucha tensión y el tiempo se apremiaba. Y desde Kiev, está a unas 300 millas de la frontera con Rumanía, yo corrí el tren para regresar, para salir. Yo no sé, algo adentro de mí estaba inquieto, había ansiedad. Tal vez debería haber ido a Leningrado, no lo sé, hasta hoy no lo sé, tal vez algún día lo sabré. No había paz en mi corazón. De cualquier manera, yo iba a regresar en el próximo año, pero no llegué a ir a Leningrado. Tal vez en Leningrado hubiera sido peor, tal vez me hubieran fusilado. Adentro de Moscú, usted no puede caminar para ningún lado porque hay alguien siempre que está atrás de usted. Usted no puede entrar a ningún lugar. Usted entra dentro del taxi, usted dice que va a tal lugar, cuando usted llega allá y él lo deja a usted y usted sale, el hombre del taxi corre un radio adentro y lo habla al hotel donde es que usted está. Ellos están arriba de usted, usted no tiene privacidad. Yo leía la Biblia bajo la cama y con una sábana por arriba, para que más nadie me lo podía ver. Un pequeño Nuevo Testamento de los Gideones. Corrí el tren y llegué a la ciudad Chernovtsi, en la frontera con Rumanía, en Ucrania, en la Unión Soviética. Yo jamás pensaba lo que yo iba a experimentar allí. Yo sé que durante todos los años de mi preparación para llegar allí, yo sé que había sido difícil, pero yo sabía que alguna cosa iba a suceder, porque mientras el tren andaba,
Había alguna cosa dentro de mí como que yo iba a pasar alguna cosa. Yo sabía que algo lo iba a pasar. En la frontera al amanecer, cuando el hombre me lo despertó a mí para punchar el ticket, me miró adentro de mí, yo sabía que alguna cosa le iba a pasar, me pidió el pasaporte. Había hombres y guardias y perros por todos los lados, seguramente estaban buscando a alguien, y ese alguien que estaba buscando era yo. Yo había terminado todo lo que yo había terminado. El hombre miró varias veces el pasaporte mío, me hacía muchas preguntas de capa a capa, ¿cómo es que yo tenía tantas visas? ¿Quién es que había patrocinado esos viajes? ¿Cómo es que un turista tenía solo interés tras la cortina de hierro y algunos otros países con excepción, países libres? Quedé un poco nervioso adentro de mí. Sabía que estaban descubriéndome o que ya me habían descubierto. Sacaronme del tren. Era las 9:15 de la mañana en la frontera. En la frontera con Rumanía y la Unión Soviética. Había 12 hombres. Todos ellos tenían ametralladoras M16, M16. Cuando yo me salí del tren, una voz silenciosa habló en mi corazón cuando ellos me lo sacaran y que me iba a explicar después lo que iba a pasar. La voz del Espíritu Santo habló en mi corazón y el Salmo 91, caerán 1000 a tu derecha y 10.000 a tu izquierda, pero tú no serás atingido. Caerán 1000 a tu derecha y 10.000 a tu izquierda, pero tú no serás atingido. Me pusieron en un cuarto, me sentaron en una mesa, vino un hombre oficial, me hizo demasiadamente preguntas. De dónde yo vine, de dónde yo iba y por qué el interés en estar allí, por qué tantas visas. Me miró a mí y me dijo a mí, no te preocupes, nosotros sabemos todo sobre ti. Y yo dije, qué bueno, great, I am excited, that's right, we know everything about you. Sabemos todo sobre usted. Y yo dije, ¿qué usted sabe sobre mí? Entonces él corrió una hoja de papel, solamente lo pude ver arriba, decía reporte. Usted estuvo en este país en este día, usted estuvo en este hotel, usted salió a esta hora, usted fue a este contacto, usted comió a esta hora, usted corrió este tren, usted salió de Grecia para Turquía con el avión, aquí está el ticket de avión, aquí está el número, aquí está cuánto es que usted pagó, aquí está la visa que usted sacó, la serie de la visa. Entonces lo miré a él y dijo, ¿qué más usted quiere? Usted sabe todo sobre mí. Entonces el hombre me miró a mí y puso el dedo en mi nariz y dijo, yo quiero todos los contactos, todos los nombres, todas las personas, todos los ministros y todas las organizaciones que usted habló. Y él le dice, can I do that? No puedo hacer eso. No puedo hacerlo. Le dice, pues tú lo tienes que hacer porque de aquí no lo vas a salir antes que me lo dé todos los nombres. Buscaron en mi ropa, buscaron en mi maleta, buscaron en todo lo que ellos podían encontrar. Querían los nombres, las direcciones, ellos sabían absolutamente todo. Tomaron copias del pasaporte. Entonces el hombre miró a mí y dijo, mira, nosotros no podemos encontrar nada, pero tú no vas a salir de aquí así como usted has llegado. El hombre apuntó el dedo y dijo, ¿está viendo este teléfono que está allí? Si yo levanto este teléfono que está allí, en 5 minutos, usted desaparece. Yo no le puedo decir a usted cómo es que yo me sentía dentro de mí. Usted dirá, qué valentía. Pero no era tanto así. Yo estaba nervioso, y esto es normal. Pero yo no podía aparentar delante de él que yo estaba nervioso. Me dio un papel, yo escribí todas las visas y todos los países que yo había llegado de memoria. Y lo puse en el pasaporte y él dijo, es exactamente lo que nosotros tenemos en el reporte. Y hay más cosas que está aquí que usted no ha hablado que está aquí. Entonces me llevaron en una sala. Yo le voy a decir una cosa a usted, hermanos, en esta mañana. Esa es la mayor experiencia que alguien lo puede tener, es sufrir por el nombre de Cristo. No pudieron encontrar mi alma si no la hubiera sacado también, pero no la pudieron encontrar.
Me pusieron en un cuarto, me llevaron hasta la pared, me cercaron de hombres, 12 hombres. Empezaron a pegarme a mí, espancarme. Primero me llevaron hasta la pared, ellos sacaron los cinturones que ellos tenían y con la culata del arma, de los M16, empecé a solamente orar. Yo no te puedo escribir a ti exactamente cómo es que pasó. Fue una cosa horrible, una cosa terrible. Ellos podían tener todos los contactos que yo tenía, pero ellos no podían tener las direcciones de las personas. Y si yo hubiera dado las direcciones de esas personas, yo les estaría incriminando a ellos, porque ellos serían fusilados, porque es un crimen en contra del gobierno, contrabandear Biblias. Me pusieron en una sala, me empezaron a pegar, corrieron a mi cabeza, me llevaron hasta la pared, me pegaron, mi sangre empezó a salir de mis narices, de mis oídos. Me pusieron en el piso, empezaron a pisarme arriba de mí. Después de unos 15 minutos que estaban allí pegándome, maltratándome, el hombre dice: no, todavía eso no es mucho. Entonces un hombre vino atrás de mí, dobló mis espaldas para atrás y la pierna lo puso así y puso mi espalda allí y la torció. Nosotros queremos saber exactamente todo es que usted has hecho aquí. Queremos saber por qué usted has venido aquí y queremos saber los nombres y queremos tener los contactos. A ellos le dice: no te lo puedo dar. No te lo puedo dar. El hombre me miró a mí y me dijo: pues nunca más saldrás vivos de aquí. Y yo le dije: eso es lo que tú dices. Eso es lo que tú dices. Y mismo que yo no salga vivo de aquí, I am ready to die for Jesus. Estoy listo para morir por Cristo. Mismo que yo no salga de aquí, estoy listo. Estoy listo. Me pusieron en el piso, me pisaban arriba, me corrieron mis dos piernas, me la quebraron mis dos piernas, me llevaron a la pared, me pegaban en la cabeza, en la boca, en los narices, en los dientes, por las espaldas. Yo sinceramente pensé que iba a morir. Yo sinceramente pensé que ahí era el fin de todo, que había terminado todo. Y yo preguntaba dentro de mí: ¿qué es que salió de equivocado? Tal vez hubiera ido a Leningrado, tal vez sí, tal vez no. ¿Por qué es que no salió como yo había planeado? Por la noche estaba yo me llevara a una cárcel. Estaba todo ensangrentado, mis dos piernas estaban quebradas, yo no podía caminar, yo tenía que gatear. Una mujer, una enfermera fue por la noche, estaban las marcas en mi espalda con la culata de las ametralladoras que me habían pegado. La enfermera fue por la noche con una olla llena de agua hirviendo, y con un pedazo de pañuelo lo metía dentro de esta agua hirviendo, y me ponía en la espalda para sacar las marcas, porque ellos iban a tener problemas diplomáticos y tenían que sacarme afuera. Eso fue lo más grande. Eso fue la experiencia más grande que yo jamás lo he tenido en mi vida. Lo he viajado al mundo entero, en 40 naciones, en todos los continentes del mundo, pero no hay ninguna como sufrir por el nombre de Cristo. No hay ninguna como ser fiel. Mis piernas estaban quebradas, la sangre se había secado sobre mí, mis espaldas estaban todas reventadas, todavía lo traigo las marcas en mi espalda. En el otro día por la mañana entraron nuevamente los soldados, me dieron una otra paliza. Yo sería encarcelado y llevado de vuelta a Moscú para ser juzgados con crimen en contra del Estado por mantener contactos de Biblia. No tenía ninguna evidencia visible que me incriminara, pero tenía las evidencias de los contactos que yo había estado. Pusieron la estampilla en el pasaporte, ahí lo tengo, la estampilla en el pasaporte: rejected, negligenciado, anulado.
Me quedé 10 días. 10 de los peores días de mi vida. Pero yo había estado preparado para llegar allí. Había pasado ya por pruebas y tribulaciones. Ya había sido misionero en el norte de África. Ya había aprendido a cómo servir a Dios. Había aprendido a comer y a pasar hambre, a vestir y a estar desnudo. Ya había aprendido a beber y a tener sed. Y yo estaba listo. Estaba listo. En el otro día el hombre me vino a mí y dijo: mira, muchacho, tú nunca más vas a salir de aquí. Solo hay una manera que tú puedas salir de aquí. Si tú puedes poner en una hoja de papel que tú te retratas perante el gobierno de la Unión Soviética y tú te incriminas a ti mismo y da los nombres y las direcciones y los contactos donde usted ha estado, al contrario, usted va a morir y va a pudrirse. Yo no podía caminar. Yo tenía que caminar arrastrándome adentro de la cárcel. Me daban comida una sola vez al día. Entonces yo fui arrastrándome hasta las grades que estaba ahí. Yo pensé que iba a morir. Durante esos 10 días había tiempos que entraban a mí, no una desesperación de morir, pero yo sabía que estaba en las manos de Dios, de que nada más yo podía hacer. Nadie sabía que yo estaba ahí. Y me fui hasta las gradas y el hombre vino a mí. Y yo le dije: mira, tú puedes pegarme. Tú puedes maltratarme y tú puedes haber roto a mis piernas. Y tú puedes haber hecho los daños que tú has hecho en mi espalda. Pero sepas que yo te amo. Sepas que yo te amo. Y yo te amaré siempre. Yo te amo. Y no importa lo que tú has hecho a mí, yo te amo. Entonces el hombre salió y dentro de 10, 15 minutos regresaron todos los guardias de nuevo para una otra requisa. 10 días después todo terminó. Tal vez usted dirá: hermano Orión, ¿por qué usted llora? Porque ha sido una experiencia inolvidable. Hasta el punto que me estaban pegando tanto que yo caí en el suelo y levanté mis manos y dije: Lord, it's enough. Llega ya, no puedo más. ¿Qué usted haría estando allí? Yo no le puedo dar cada detalle, todo lo que hicieron en 10 días, porque llevaría 10 días para decírtelo. Pero yo sabía que adentro de mí yo había sido fiel, que no había dado ninguna dirección, ningún nombre, ningún pastor, ningún contacto, que yo estaba a morir y asumir la responsabilidad. Yo estaba dispuesto a hacerlo. Después de 10 días comunicaron con el gobierno de Rumanía, me escoltaron. Los hombres con los perros me escoltaron desde la frontera hasta la capital en Rumanía, en Bucarest. Los hombres con las ametralladoras y los perros. Yo pensaba dentro de mí: qué importante yo soy, mamá mía. No necesita tanto así. Tantos hombres y tantas ametralladoras y tantos perros. Por ponerme a mí en el tren, que yo voy solo. Y se me pone en el tren, yo voy solo, yo regreso de nuevo. Cuando yo llegué en Bulgaria, regresaron de nuevo a la capital. Ahí se convirtió en un muchacho de Yugoslavia que estaba estudiando en la universidad. Él se convirtió. De Bulgaria me pusieron dentro de un tren, me llevaron hasta la estación del avión en Sofía, el aeropuerto. De ahí corrí un avión hasta Austria, en Viena. Estaba libre. 10 días. Cuando me pusieron dentro del tren para Rumanía y para Austria, no se olvide, mis piernas estaban quebradas. Yo tenía que caminar de muletas. Yo tenía que arrastrarme. Cuando yo llegué en Austria, en Viena, yo estaba sentado en el aeropuerto. La gente pasaba ahí, yo estaba sentado, estaba orando, estaba llorando, y la gente pasaba y decía: What's happened with you? ¿Qué pasa contigo? Y yo decía: nada, continúo caminando, no pasa nada.
yo estoy bien. Y yo apretaba mi Biblia ahí contra el pecho. Y yo daba honra, glorias y alabanza a Dios. Que yo podía vivir en un país libre. Que yo podía alabarlo. Que yo podía entrar en cualquier librería evangélica y comprar cualquier ejemplar de la palabra de Dios. Que yo podía entrar en cualquier lugar y predicar. Y me paré ahí de pie en el aeropuerto y empecé a gritar: Jesus love you, man. Jesus love you. Jesus love you. I am a free man. I am a free man. Jesus love you. Soy libre. Jesús te ama. Estoy libre. Estoy libre. Ya no puede matarme. Ya no puedo más torturarme. Estoy libre. Aleluya. Aleluya. En el aeropuerto en Austria, Dios me dio una palabra en Job 33:28. Dios redimirá tu alma y no permitirá que vaya al sepulcro, y tu vida verá luz. Entonces yo entendí allí sentado en ese aeropuerto que no era el plan de Dios que yo pudiera morir todavía. Pero había sido el plan de Dios que yo pasara por esta experiencia, para que yo pudiera sentir lo que nuestros hermanos y hermanas pasan tras la cortina de hierro. Pero Dios, no solamente a mí, pero a la iglesia entera, ha hecho justicia. Hace 70 años que nuestros hermanos tras la cortina de hierro están bajo persecución. Y el muro de Berlín se vino abajo no por Mr. Nice o Mr. Gorbachev, no por Glasnost o Perestroika, pero ha sido la oración y el ayuno y la fidelidad de una iglesia perseguida, de una iglesia sufridora, de una iglesia de poder, de una iglesia de autoridad, de una iglesia de convicción, de una iglesia que ama y ha sufrido por Cristo. El muro de Berlín se vino abajo y el comunismo se está desmoronando porque el nombre de Cristo lo ha decidido así. Porque ahora es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de entrar y ganar almas ahora. Y Dios hará en 10 años lo que Él ha hecho en 70 años tras la cortina de hierro. Ahora la Unión Soviética está abierta para el Evangelio. Ahí en la silla donde estaba sentado está el sobre de una carta de la embajada soviética, que yo hablé con ellos hace un mes y medio. Me enviaron una carta a la embajada soviética de la Unión Soviética en Washington, D.C. Están trabajando en las visas de mi esposa y la mía y mi visa para regresarnos para la Unión Soviética. Ahora usted puede ir, rentar un estadio, o usted puede ir y hacer seminarios y conferencias, usted puede predicar. Ahora no es necesario contrabandear. Ahora ellos te dan el permiso, aún ellos ponen la Biblia dentro del truck y te lo hacen llegar en el Stadium. Solo Dios lo puede hacer una cosa de esta. Ahora Yugoslavia está abierta, ahora Rumanía está abierta, ahora Bulgaria está abierta. Yes, ahora Checoslovaquia, Polonia, la Unión Soviética. Ahora es el tiempo de ir y llenarles de la palabra del Señor Jesucristo. El comunismo se está desmoronando. La respuesta no está ni en el comunismo ni en el capitalismo. Hay que llenarles de algo y hay que llenarles de Jesucristo. Hay que llenarles de la palabra de Dios y el tiempo es ahora. Cuando yo llegué en Austria y después fui a Dinamarca, dentro del avión yo meditaba en todo lo que Dios había hecho. Mi pierna derecha tenía yeso. Por algunos días yo tuve que andar en una silla de ruedas, en Europa todavía, antes de regresar aquí. A la medida que pasaba el tiempo, el Señor fue sanándome a mí, sanando en mi pecho donde me pegaron mucho, mi cabeza, mi nariz, mis piernas. Todavía cuando hace mucho frío me duele mucho. En esta mañana yo te digo a ti, la extensión de todo lo que pasó es muy poco tiempo para que yo te lo diga. Pero yo te pregunto a ti,
¿Cuál es tu entrega? ¿Y cuál es tu pasión? ¿Y cuál es tu objetivo? ¿Y cuál es tu causa en servir a Cristo? ¿Y por qué es que has venido en esta mañana? Tal vez algunos de ustedes no están sirviendo a Cristo 100% como debería ser. Tal vez algunos de ustedes, hay muchas áreas de tu vida que Cristo no es Señor. En esta mañana yo quiero orar contigo. Yo quiero que tú salgas de aquí con una nueva entrega, con una nueva pasión. Mismo que esto quiera decir morir por Cristo. Porque en esta mañana Dios te ha traído aquí para que tú puedas entender que mientras vivimos en un país libre, que podemos estar aquí, todavía hay 330,000 cristianos que son muertos cada año tras la cortina de hierro y sufren martirio por el nombre de Jesús. Unos son ahogados, otros fusilados, otros decapitados. En esta mañana yo quiero orar contigo. Vámonos a poner en pie, por favor. Todavía a veces por la noche me viene el recuerdo de lo que pasó. A veces sueño con ello. A veces me despierto sudando. Fue horrible. Pero yo estoy aquí hoy. Yo estoy aquí con una prueba que Él es fiel y que Él no falla. Y que en el momento más negro de tu vida y de más necesidad, en el momento más oscuro de la necesidad espiritual, ahí Dios está. Yes, yo estoy aquí. Ellos dijeron que yo no iba a salir. No solamente he salido, como estoy regresando también. Él es fiel. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Él es fiel. Ahí mismo donde tú estás, levante tu mano derecha y cierre tus ojos. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está aquí en esta arena deportiva. El Espíritu de Dios está aquí en este lugar. Levante tus manos para arriba y empiece a alabarlo. Empiece a alabarlo, porque en esta mañana algo va a suceder contigo. Y yo voy a orar contigo. Y después que yo orar, entonces el pastor vendrá a tomar a este lugar. Entonces ministraremos a usted. Levante tus manos para arriba. Usted no necesita ir tras la cortina de hierro para servir a Cristo. Usted no necesita ir a la Unión Soviética para servir a Cristo. Usted ha venido hasta este lugar porque está sirviendo a Cristo. Porque está sirviéndole. Levante tu mano para arriba y empiece a alabarle. Levante tu mano para arriba y empiece a alabarle. Yo he compartido ese testimonio de la operación Contacto del bloque comunista de la Unión Soviética para que tú sepas que Él es fiel y que Él puede usar tu vida con poder y con autoridad. Y Él te puede hacer una bomba espiritual. Solo Él te puede hacer. Levanta tus manos para arriba y vamos a orar. El Espíritu de Dios está aquí en este lugar. Repite esas palabras después de mí y diga conmigo: Señor Jesús, en esta mañana he oído tu palabra. Y en esta mañana yo hago una decisión de servirte, de amarte, y estoy dispuesto, sea lo que sea, a levantar la bandera de Cristo, a levantar la bandera de Cristo, a levantar la bandera de Cristo. En esta mañana, en el nombre de Jesús, estoy dispuesto a predicar tu palabra, a seguirte. En el nombre de Jesús, en esta mañana, estoy dispuesto a oír tu voz y a obedecerte hasta el fin. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levante tus manos y lo alaba ahí mismo donde usted está. Levante tus manos y lo alaba ahí mismo donde usted está. Levante tus manos y lo alaba ahí mismo donde usted está.
Levanta tus manos y lo alaba. La palabra de Dios dice: ¿quién nos podrá separar de Cristo? Hambre, desnudez, cuchillo, sed, persecución, muerte, nada, ni ángeles, ni potestades, ni hombres, ni nada nos podrá separar del amor de Cristo que es en Cristo Jesús, porque somos más que vencedores. Dele un aplauso a Cristo en esta mañana. Dele un aplauso a Cristo en esta mañana. Aleluya. Dios te bendiga. Aleluya, aleluya. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Oh, solamente dele alabanza al Señor ahora. Gloria, 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 gloria. Aleluya. Si algún amigo está que no entiende esto ahora, es el momento que tú veas lo que se hace a veces y lo que se pasa por causa de predicar a aquel Cristo verdadero, aquel un joven que podíamos llamarle un héroe, porque ha experimentado cosas difíciles y ahora te cuenta a ti para que tú también tengas compasión de tu vecino, de tu amigo, de tu hermano. En el nombre de Jesús ahora recibe el toque del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Señor, ahora en este momento aquí hombres y mujeres gigantes de fe para poder tomar esos valores también de salir a anunciar esas buenas nuevas. Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe los aplausos de este pueblo, Señor. Recibe la gratitud por este testimonio. Señor, es ahora nuestro hermano el que está con nosotros vivo. Los ha sacado de allí, Señor, y nos gozamos con él. Aleluya a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Aleluya.